cenar. Es un día apartado, cuando nos reunimos de la iglesia de acá del centro. Abran su Biblia, hermanos, en el libro de Mateo, capítulo 26. Mateo capítulo 26. Vamos a leer algunos versículos, si usted lo encontró, nos los ponemos de pie, porque hoy día vamos a conversar un poquito sobre a lo que hemos venido, que es la comunión con los santos, y que tiene que ver con la Santa Cena. Así que le damos lectura al versículo 26 en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mientras comían, Jesús tomó pan y habiendo bendecido lo partió y dándoselo a los discípulos dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando una copa y habiendo dado gracia, se la dio diciendo: bebed todos de ella, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para perdón de los pecados. Yo os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Así que vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias por tu bondad y tu gran amor, Señor Jesús, que tú tienes para con nosotros. Tú nos conoces, Señor amado, porque somos tus hijos. Tú sabes nuestro levantar y nuestro sentar. Tú sabes nuestro dormitar. Tú sabes, Señor, que aun cuando no está la palabra en nuestra boca, ya sabes, Señor, lo que vamos a decir, porque conoces de lejos nuestros pensamientos. Señor, tú eres Dios, nosotros somos hombres. Y te damos gracias, Señor, de habernos adoptado como tus hijos, Señor. Te damos gracias por haber muerto por nosotros, Señor, sin tener nosotros ningún mérito para ellos. Señor, te bendecimos en esta hora y te glorificamos, Señor, por tu gran amor que tú has tenido para con nosotros. Amor es incomparable, Señor. ¿Quién como tú, Señor Jesucristo, que estás en las alturas, Señor, y de arriba nos mandas bendición? Señor, bendícenos a través de tu palabra, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo, nuestro bendito y amado Salvador. Amén. Tome asiento, hermanos. Voy a pedir, hermanos, y ni siquiera debería pedirlo, de que mientras se predique el sermón no haya gente afuera y estén los hermanos saliendo, y menos cuando estemos también en la cena del Señor. Este es algo sagrado, algo sacro, en lo cual nosotros debemos estar con mente, con el corazón aquí, cuerpo, alma y espíritu dentro de acá. La cena del Señor, hermanos, es solamente un sacramento para la iglesia, no es algo para el mundo. Pero tenemos que definir un poco, hermano, qué es la iglesia. Cuando la iglesia, hermano, deriva de una palabra griega que es eclesia y que significa, hermanos, asamblea. La asamblea, hermanos, significa también sacado fuera. Eso es una asamblea. Jesús toma, hermanos, esa asamblea, esa palabra, hermano, para darle un carácter técnico. Jesús se encuentra con sus discípulos y Jesús le pregunta a ellos y le dice: ¿qué es lo que está diciendo la gente que soy yo? Ellos le dicen: bueno, algunos dicen que tú eres un profeta, que tú eres Elías, que tú eres Isaías, que tú cualquiera de los profetas. Pero Jesús le dice: ¿y vosotros pensáis quién soy yo? Y él le dice, Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice: bienaventurados eres Simón Pedro, porque no te lo reveló carne
y mi sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y ahí aparece la palabra iglesia. Ahora es una palabra técnica la que Jesús está dando, que significa sacados del mundo. Cuando se hace de una asamblea, hermanos, los griegos eran ciudades muy democráticas, por cuanto ellos, cuando había un punto importante que había que debatir, hermanos, ellos salían fuera de su recinto de trabajo, fuera de sus casas, hermanos, y iban al lugar para debatir algún asunto importante. Entonces, Cristo dice que nosotros hemos sido sacados ahora fuera del mundo para algo sí que es importante, para formar una asamblea. Entonces la iglesia es una asamblea de creyentes. Podríamos definirlo de esta forma, hermano, que es una compañía de personas nacidas de nuevo, bautizadas en el Espíritu Santo, que los ha traído para, a través de Jesucristo, formar una unión espiritual y viva. Por cuanto la iglesia, amados hermanos, no es una organización, sino que es un organismo vivo, donde hay personas que están vivas. Esa es una iglesia. Aun cuando Martín Lutero dijo, hermanos, que la iglesia estaba mezclada, permezcla, y puso él, hermanos, ¿qué significa eso también, hermanos? Que dentro de la iglesia, todo lo que está dentro de la iglesia muchas veces no pertenecen a la iglesia. Jesús, hermanos, confrontó a mucha gente diciéndole en aquel día: muchos me dirán, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto. Mas Jesús dijo: yo les diré, no os conozco, obradores de maldad. Aun cuando estén dentro de la iglesia, no hay un reconocimiento para que Jesús los tome como hijos. No los conozco. La palabra del trigo y la cizaña nos da otro ejemplo en cuanto a eso, que en medio del trigo crece cizaña, aun cuando son muy parecidos en su forma, pero el tiempo de la siega es el que da la diferencia entre uno y otro, porque la cizaña no es cualquier maleza, es una maleza parecida, muy parecida al trigo, que cuando se seca la espiga del trigo se dobla, más la cizaña queda parada, erguida. Por tanto, Jesús les dijo, cuando dice, ¿quiere que cortemos la cizaña? ¿Quiere que la arranquemos? Jesús dijo, no, dejad que crezca juntamente con el trigo. Cuando sea el tiempo de la siega, vendrá el segador y apartará la paja en la cizaña, y el trigo los separará. Entonces, nosotros vemos allí, hermanos, que aún en la iglesia hay gente que pueda estar asistiendo y que no es hijo, no es parte de la iglesia. Cuando hablo, no estoy hablando solamente de aquí, yo hablo universalmente, hermanos. Cuando hablo de una iglesia, nosotros somos una iglesia local, pero cuando hablamos de una iglesia universal, hermano, hay muchas iglesias, hermano, y muchas partes de ellos que no han sido llamados para hacer eso. Ahora, es tan importante para Dios la iglesia, hermano, que aun cuando algunos creen de que la iglesia, hermano, se empezó en el Antiguo Testamento con Abel, yo no lo creo así. Yo creo que Jesús está dando en el clavo cuando dice, yo edificaré mi iglesia. La palabra está en futuro, no está en el pasado, sino yo edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades, las puertas del infierno, las puertas de la muerte no tienen victoria sobre ella. De eso que hablaba nuestro hermano Ariel un poco, en la seguridad eterna del creyente, ¿verdad? Nada nos separará del amor de Cristo. Esa es la iglesia.
Y es tan importante, hermanos, que cuando Jesús está hablando acerca del matrimonio, entonces cuando le dice a los esposos, marido, amad a vuestras mujeres, y pone el ejemplo, Pablo, hermano, dice, como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, habiéndola purificado con el lavamiento para presentarla a Dios como una iglesia que no tuviese mancha, una iglesia que sea gloriosa. Entonces es importante, hermanos, entender también eso, porque ahí tendremos otro tipo también de doctrina, que es Jesucristo murió por su iglesia. Amén. Entonces, la iglesia cuando comienza con la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, empiezan a multiplicarse los judíos, la diáspora judía empezaron a venir, hermanos, y a convertirse porque oyeron el mensaje en sus propias lenguas y se convirtieron al Señor. Y en el capítulo 10, de hecho, ya estamos viendo, hermanos, que empiezan a convertirse los gentiles. El primer gentil que se convierte es Cornelio. Entonces ahí empieza la iglesia a multiplicarse, porque allí se convirtieron muchos y todos fueron bautizados en el Espíritu Santo, insertándose en el cuerpo de Cristo. Entonces la iglesia es una compañía de creyentes nacidas de nuevo, amén, siendo llamadas por el Espíritu Santo a través de Jesucristo para presentársela a Dios como una iglesia gloriosa. Entonces, ahora la iglesia, hermanos, está compuesta de todo tipo de personas, de hermanos con diferentes dones que el mismo Espíritu Santo se ha encargado de repartirlo. Todos no podemos tener el mismo don, somos distintos. Dios nos ha hecho distintos. ¿Estamos claros? Por cuanto tenemos distintos ministerios, distintos dones, los cuales nosotros podemos desarrollar en la iglesia. La iglesia primitiva, hermanos, la iglesia que Cristo formó, no estaba compuesta solamente por un pastor, sino que estaba compuesto por una pluralidad de ancianos, y uno ejercía el cargo gobernante, y a eso se le llamaba pastor, que era pastor gobernante. Entonces, esa es la iglesia, hermanos, pero funcionaba con una pluralidad de ancianos. Depende del crecimiento de la iglesia, es cuántos ancianos ellos tenían. Así que los miembros que se adherían, hermanos, y nacidos de nuevo, eran reconocidos porque habían sido bautizados en el Espíritu Santo, o sea, nacidos de nuevo. Cuando nosotros decimos bautizado en el Espíritu Santo, es una persona que ha nacido de nuevo. Entonces habían hecho profesión de su fe, hermanos, y se habían apartado del mundo. Entonces, ahora la iglesia, hermanos, tiene sus sacramentos, y de esos sacramentos son dos sacramentos. Uno que es el bautismo por inmersión de aguas, en la cual nosotros, hermanos, es la que profesamos, ¿cierto? Ese no es un bautismo de arrepentimiento, sino que es un bautismo de testimonio, para que no nos quedemos, hermanos, con alguna duda en cuanto de eso. El bautismo de Juan, hermanos, duró hasta los días de Jesús. Una vez que vino el Espíritu Santo, hermanos, Jesús les dijo que ahora serían bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, como testimonio, o sea, usted va al bautismo y usted se bautiza, hermanos, cumpliendo un sacramento del Señor, como lo hacía la iglesia al principio, hermanos, que juramentaban ellos en las aguas, juramentaban, hermanos, que dejaban sus ídolos, como lo hizo la primera iglesia. Dejaban sus ídolos y daban testimonio de que ahora eran cristianos. Y el segundo sacramento que tiene la iglesia es la cena del Señor. El primer sacramento, hermanos, la persona se hace una sola vez y eso es para siempre. Y la cena del Señor, hermanos, no dice cuántas veces debamos realizarla mensualmente, pero hay iglesias que la hacen semanalmente, hay iglesias que la hacen mensualmente y hay iglesias que la hacen anualmente. Ahora, entre más hacemos este sacramento, entre más celebramos la cena del Señor, hermanos, es mucho mejor, porque tenemos que recordar a través de ella la conmemoración de la muerte del Señor Jesucristo. Entonces, una pregunta que resalta ahora: ¿qué es la Santa Cena?
¿Qué entiende usted por la Santa Cena? ¿Qué es un sacramento? Así que, en primer lugar, hermano, no es un vocablo bíblico. Originalmente significaba un juramento como un soldado hace ahora su patria. El 9 de julio, todos los soldados de Chile, hermanos, se ponen frente a una bandera y juran ante esa bandera de defender a su patria. Ese es un juramento. Los cristianos primitivos hacían también como un juramento, como un pacto. Ellos decían que ahora que Cristo se había sido manifestado en ellos, ahora ellos renunciaban al mundo para servir a Cristo. Entonces, amados hermanos, en la iglesia primitiva, los cristianos adultos en su bautismo renunciaban a todos los ídolos y juraban fidelidad a Cristo, siendo un voto realmente, como ese se llamó, sacramento. Estamos hablando de los primeros cristianos. Ahora, más tarde, fue este lenguaje eclesiástico. Los sacramentos deben ser distinguidos de los sacrificios. En un sacrificio el hombre trata con Dios ofreciéndole algo. Por ejemplo, es un trato, es un pacto. Le pongo un ejemplo. Jacob dijo: Señor, a partir de esta piedra, si tú me vas conmigo y me bendijeres donde quiera que yo voy, el diezmo apartaré para ti. Ese es un contrato, un pacto que trata de hacer eso, y ese es un sacrificio, hermanos. Ahora, en un sacramento Dios trata con el hombre dándonos algo. No es lo que yo le ofrezca a Dios, sino que Dios tratándonos ahora con nosotros. Por eso es que es tan importante. Aun cuando la Iglesia Católica dice, hermano, que el pan y el vino es la sangre y el cuerpo real de Cristo, no es así, eso es simbólico. Pero creemos sí que su presencia a través del Espíritu Santo está con nosotros. ¿Y qué nos está dando? De su gracia. Eso es lo que nos está dando. Es Dios dándonos a nosotros. Cuando nosotros celebramos la cena del Señor, es Dios que nos está dando a nosotros. No nosotros dándole algo a ellos. Por eso mucha gente, hermano, la gente como no entiende este concepto, entonces no viene a la cena. Otros no cenan sencillamente. Pero si entendíamos el concepto, hermano, en que la cena del Señor es Dios dándonos de su gracia a nosotros. No es lo que nosotros le vamos a estar dando como un sacrificio a Él. En un sacramento Dios trata con el hombre dándole algo. Un sacramento, por lo tanto, es un acto sagrado ordenado por Dios, en que Él, por medio de ciertos medios externos, unido con su palabra, transmite y sella a los hombres por la gracia de Cristo. El sacramento de la Santa Cena, por medio del elemento del pan y el vino, unido con su palabra, transmite y sella al hombre en la gracia. Es importante recordar que Dios, quien trata con nosotros por medio de la Santa Comunión, y este sacramento no pertenece a ninguna autoridad humana, ni pertenece ni al pastor, ni al obispo, ni pertenece a ningún hermano, pertenece solamente a Dios. Ahora, los nombres que se le dan a la Santa Comunión. Este sacramento es conocido por varios nombres. Uno de ellos es la mesa del Señor. En 1 Corintios 10, 21 dice: no podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O sea, no tiene que ser una mezcla de mundano y cristiano. No pueden participar. Si están mundanizados, no pueden participar de la mesa del Señor. Aquí no le pones la cena, sino que le pone la mesa del Señor. Por eso es que los que participan, hermanos, no tienen que ser gente mundana, ni gente híbrida, mitad mundano y mitad cristiano. Es solamente para los nacidos de nuevo. Eso está hablando el apóstol Pablo. La otra palabra es la cena del Señor, como dice en 1 Corintios 11, 20. Por tanto, cuando os reunís, esto ya es comer la cena del Señor. Esto no es comer la cena del Señor. Pablo,
está haciendo un énfasis allí, hermanos, porque cuando ellos se reunían, ellos pensaban que estaban reunidos para celebrar la cena del Señor. Eso no es la cena del Señor. Pablo le está diciendo eso, ¿por qué? Porque cada uno dice, come y bebe y tiene, y hay otros que pasan hambre. Otros se embriagan y estaban en la cena embriagados. Por eso que está diciendo, eso no es la cena del Señor. Por eso que cada uno debe discernir. O no tenéis casas para comer y beber, dice, coman allá. Pero cualquiera hora que se embriaga y viene hacia la cena es porque ha despreciado la mesa del Señor. También se le llama el partimiento del pan. En Hechos 2:42 dice, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Cuando dice aquí el partimiento del pan, está hablando de la cena del Señor. Pero fíjense que hay un punto importante: cómo la iglesia puede llegar a ser tan victoriosa, porque ellos practicaban continuamente las enseñanzas de los apóstoles, la comunión entre unos y otros, y el partimiento del pan y la oración. Estos conceptos, estos pilares para que la iglesia sea una iglesia viva, es lo que menos se hace, es lo que menos gente participa. En la enseñanza no participa mucha gente. Dios nos ayude. En el partimiento del pan tampoco participa mucha gente. ¿Y para qué hablar de la oración? No participa gente. Así que también se le llama lo que nosotros comúnmente decimos la Santa Cena. Nosotros la llamamos, aun cuando no es una palabra bíblica, es para separarla de la cena ordinaria. No aparece expresamente Santa Cena, sino como los nombres que ya les he dicho anteriormente. Otra palabra que generalmente la usa la Iglesia católica es la Eucaristía. La Eucaristía viene del griego, hermano, es una palabra latina prácticamente, y que significa acción de gracia. No está mal la palabra, pero tratemos de no complicarnos con esa palabra. Tenemos la Santa Comunión también, que también se refiere a la Santa Cena. A causa de la comunión entre el pan y el cuerpo, el vino y la sangre. 1 Corintios 10, 15 al 17 dice: os hablo como a sabios, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la participación en la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es la participación del cuerpo de Cristo. Pues que el pan es uno, nosotros que somos muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Que el Señor nos bendiga. Entonces Pablo está diciendo que hay muchos miembros, hermanos, y el pan que nosotros comimos como cena del Señor, cuando son muchos, pero significa un solo pan, y un solo pan es Cristo. Entonces lo que está diciendo, aun cuando podemos ser la iglesia numerosa universalmente, pero compartimos el mismo pan y el mismo vino. Así que la cena es una institución divina y permanente. Es bueno recordar desde un principio que el Hijo de Dios, quien instituye este sacramento, debe ser observada en la iglesia hasta el fin del mundo. Cristo dijo a sus discípulos que hicieran esto en memoria de Él. Lucas 22, 19 dice: habiendo tomado pan, después de haber dado gracia, lo partió y les dijo, diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí.
no solamente que yo me recuerde en la memoria, sino como una conmemoración de su muerte. Cuando nosotros venimos a la Santa Cena del Señor, estamos conmemorando la muerte de Cristo y su resurrección. Así que los creyentes continuaban perseverando en el partimiento del pan, como dice Hechos 2:42, y se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles, como ya leímos. Y hasta ahora son advertidos de hacer esto a menudo hasta que Él venga. ¿Hasta cuándo celebraremos la cena? Hasta que Él venga. 1 Corintios 11:26 dice: porque todas las veces que comáis este pan y bebéis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Entonces es hasta su venida. Ahora, los elementos visibles que tenemos para la cena, ya que fue instituido durante la fiesta de los panes sin levadura, la Biblia nos dice que los israelitas únicamente conmemoraban la cena, hermano, cuando ellos lo tenían por decreto prácticamente, cuando ellos salieron de Egipto. Cuando ellos salieron de Egipto, era tan inminente su salida de Egipto que Dios les dijo que no prepararan pan con levadura. ¿Por qué? Porque tenían que leudar. No sé si todavía se usa eso, pero mi mamá hacía pan en la mañana y a las 4 de la tarde los cocía y los ponía a orear. No sé si todavía se hace eso. Pero entonces eso hacían los israelitas. Ponían pan con levadura y lo ponían a leudar, para que el pan creciera, fuese más alto, más abundante. Entonces, como no tenían tiempo, porque ellos tenían que, era una salida inminente, entonces Moisés le dice: el pan es sin levadura. Entonces ellos hicieron pan sin levadura, o sea, lo hicieron y lo cocieron para salir. Entonces esa es la conmemoración que celebraba el pueblo de Israel en el día de la Pascua, en los días de los panes sin levadura. Lucas 22:10 dice: llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura, en que debía sacrificarse cordero de Pascua. Cristo usó el pan que estaba disponible, pero sus discípulos continúan celebrando esta cena aún después de la fiesta, usando el pan disponible que ellos tenían. Ahora, en cuanto al sentido de la copa, sabemos que fue fruto de la vid, no es otro fruto. Como dice Mateo 26, del 27 al 29, tomando una copa y habiendo dado gracias, se le dio, diciéndole todo de ella, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para perdón de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid. Especifica que es un fruto de la vid hasta que aquel día cuando lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Jesús está celebrando esta conmemoración con sus discípulos, y Él está despidiéndose de sus discípulos. Esta es la última oportunidad que estoy con vosotros presente, por tanto ya no voy a estar más el próximo año celebrando esta fiesta con ustedes. Ya no viviré para eso, pero las volveré a vivir con ustedes cuando estemos en el reino de mi Padre. Lo volveré a beber. Así que de la historia sabemos que en la Pascua usaba el vino, y por la consecuencia Cristo también usó el vino cuando instituyó la cena. Los primeros cristianos hicieron lo mismo, ya que cualquier otro elemento haría invalidar el sacramento. En 1 Corintios 11:21, porque al comer cada uno toma primero su propia cena, y uno pasa hambre y otro se embriaga. Cuando ellos tomaban su propia cena, o sea, le daban más, como decimos acá en Chile, a inclinar el codo o a levantar el codo. La consagración, aunque no está registrado, Pablo sigue la enseñanza de Jesús y habla de la copa que ahora bendecimos. De la misma manera nosotros también bendecimos y consagramos el pan y el vino por su importancia y su uso santo. En 1 Corintios 10:16 dice: la copa de bendición
que bendecimos no es la participación en la sangre de Cristo, el pan que partimos no es la participación en el cuerpo de Cristo. Entonces debemos estar consagrados porque lo que estamos haciendo es santo. ¿Quiénes deben participar ahora de esta Santa Comunión? Solo entre creyentes y en doctrina que debemos sostener. Ya han sido bautizados. Ciertamente que me detendré un poco en cuanto a esto. A veces hay personas que llevan 1 o 2 años, hermanos, que son creyentes y participan en la iglesia, pero muchas veces porque la iglesia no ha hecho bautismo, no se han podido bautizar, no es que nieguen el bautismo. Entonces, esa persona sí que podría cenar porque está esperando el día en que la iglesia haga bautismo para que ellos puedan ser bautizados, pero no es que estén negando el bautismo. Pero una persona, hermanos, un creyente debe ser bautizado para eso. Puede examinarse a sí mismo también. Como dice 1 Corintios 11, 28, por tanto examínese cada uno a sí mismo y entonces coma el pan y beba de esta copa. O sea, también debe haber un autoexamen de nosotros, pero debemos ser correctos con nosotros. No debemos considerar una falta como un pequeño error, porque la Biblia no nos habla a nosotros de un pequeño error. La Biblia nos habla de pecado. Creen que la Santa Comunión es un acto sagrado ordenado por Dios y que Él trata con nosotros. Esto, hermanos, excluye a los que causan escándalo o ofensa al participar del sacramento, a los que causan divisiones dentro de la iglesia. Voy a leer un ejemplo, 2 Corintios 6:3. No dando a nosotros en nada motivo de tropiezo para que el ministerio no sea desacreditado. En Mateo 18:7 dice, hay del mundo por sus piedras de tropiezo, porque es necesario que vengan piedras de tropiezo, pero hay aquel hombre por quien viene el tropiezo. O sea, es necesario aún que en la iglesia, como dice Pablo también, hermano, que haya tropiezo, que haya gente que produzca esta división para que sean perfeccionados también aquellos que son salvos. Pero hay de aquel hombre por cual vienen los tropiezos. Entonces, una persona divisionista que divide la iglesia no debe entonces estar tomando la cena del Señor. Ahora Tito 3:10 dice Pablo, al hombre que cause divisiones después de 1 y 2 amonestaciones, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Ayer conversamos un poco de eso en la clase, hermano. Lo que hace falta muchas veces en la iglesia es la disciplina. No nos gusta esa palabra, hermano, pero parte del trabajo de la iglesia es la disciplina, es parte de la iglesia, la disciplina. Incluso los apóstoles tenían esa autoridad, hermanos, y muchas iglesias tienen esa autoridad, los ancianos. Cuando un hermano peca, hermano, ellos no le dan la oportunidad para que cenen, hasta que sean ellos cumplido el tiempo de disciplina, entonces lo desatan. En lo que Jesús le dice a Pedro, todo lo que atares aquí será atado en los cielos, y que lo desates aquí será desatado en los cielos. Está hablando de esa disciplina. Ahora, Pablo está diciendo, hermanos, al hombre que cause división, después que le amonestaste 1 y 2 amonestaciones, expúlsalo de la iglesia, o sea, sácalo como miembro, deséchalo. Pareciera que esta palabra sonara un poco fuerte, pero es una realidad. La iglesia realmente no ejerce eso, porque si usted publica esto, ¿qué le dirían los otros? ¿Y dónde está el amor de Dios allí? Eso es el amor de Dios. Que primero te amonesta 1 vez, y segundo te amonesta una segunda vez, y la tercera vez si no obedece que desecharlo. Eso es el amor de Dios. Así que a todos los que viven en pecados graves también, como dice 1 Corintios 5:11, sino que en efecto os escribí que no anduvierais en compañía de ninguno que llamándose hermano es una persona inmoral o avaro o idólatra o difamador o borracho o estafador. Con ese ni siquiera comáis. O sea, si Dios tiene juntas con hermanos, muchas veces habiendo
participado de la iglesia. Por eso dice que llamándose hermano, fuese inmundo, borracho, difamador, idólatra, estafador, él dice, con ese ni siquiera se junte. Pero parece que esa gente tiene imán, porque cuando suceden estas cosas, como que los hermanos corren para allá. Otros que no pueden tomar la cena del Señor son los que rehúsan a perdonar y a reconciliarse. Mateo 18, del 5 al 17, dice: si tu hermano peca y ve, repréndele a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de dos o tres testigos. Y se rehúsa a escucharlo, dilo a la iglesia, y así también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como un gentil o un recaudador de impuestos. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. ¿Usted perdona de corazón? ¿Está seguro? Es de corazón, es de adentro, del alma. Así que los que rehúsan, hermanos, a perdonar o a reconciliarse, no tampoco podrían tomar la cena del Señor. Ahora, para los que tienen trabajadores a cargo, a los que retienen el sueldo de sus obreros o les retienen sus imposiciones y no se las pagan. Dice el libro de Jeremías 22:13: ay del que edifica su casa sin justicia y su aposento alto sin derecho, que a su prójimo hace trabajar de balde y no le da el salario. Es tampoco pueden tomar cena del Señor. No sé cuántos empresarios hay acá, pero más o menos conozco uno. A todos los que observan prácticas anticristianas, lo que se llama unionismo. ¿Qué es lo que es unionismo? Es el ecumenismo. Dice Romanos 6:17: ruego, hermano, que vigiléis a los que causan disensión y tropiezo contra la enseñanza que vosotros aprendiste y que apartéis de ello. Muchas veces los hermanos están metidos en la iglesia católica. No, si el curita predicó lo mismo que predicó usted el día domingo. Hay otros hermanos que participan en la iglesia adventista. Hay otros que en la iglesia que se llaman solo Jesús. Que toda iglesia, hermanos, si nos unimos a ese tipo de iglesia, hermanos, no deberíamos nosotros, significa que no tenemos nada claro. ¿Me escuchó eso? Dios nos bendiga. Si estamos predicando la doctrina de la reforma para volver a la forma por cual Dios a nosotros, hermanos, nos otorgó la salvación, y acusamos a un montón de ministros, hermanos, que solamente se aprovechan de la gente, de las ovejas de la iglesia para sacar producto de ellos y los miran como almas que traen el dinero y no como almas que valen para el Señor. Si nosotros predicamos todo de ellos y después salen los hermanos por el Facebook publicando predicaciones de ellos, significa que no hemos entendido nada. Efesios 4, del 4 al 6 dice: hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todo, que está sobre todo, por todo y en todos. O sea, tenemos que tener una unidad en cuanto a doctrinas. Acercarse a la Santa Comunión
mientras continúan en tal estado, causa ofensa a aquellos que profesan la verdadera fe en Cristo. Y unismo o comunismo, como usted quiera llamar, también, hermano, es cuando nosotros nos unimos al mundo. Si el fin de semana estamos participando en un bailoteo, hermano, en una fiesta pagana o fiesta mundana, y después se presenta el día domingo a tomar la cena, hermanos, usted ha cometido una herejía en cuanto a eso. Que el Señor nos ayude. Así que la necesidad de la Santa Comunión, los cristianos deben asistir con frecuencia, hermanos, a la Santa Comunión, como está escrito en 1 Corintios 11:26, porque todas las veces que comiere este pan y bebiere esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga, de manera que el que coma pan y beba de esta copa el Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínense cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor come y bebe juicio para sí, sin discernir lo que está haciendo. En conclusión, hermanos, para terminar, aquí podemos citar la palabra de San Agustín. No es el carácter del sacramento lo que condena, sino el menospreciarlo. ¿Me escuchó? No es el carácter de la cena del Señor lo que condena, sino cuando usted menosprecia la cena del Señor. Sin embargo, el ministerio cristiano debe recordar a sus feligreses fieles insistentemente que el ser indiferente o negligente para con la Santa Comunión implica menospreciar el sacramento, y que el menospreciar lo que Dios ha establecido equivale a cometer apostasía. Mire qué grave es no hacerlo. Si usted insistentemente desecha el tomar la cena del Señor, hermano, usted rechaza la cena del Señor, no el carácter, porque cada uno debe examinarse su carácter. Pero si constantemente usted no está cenando, está menospreciando la cena del Señor, lo que Él instituyó para la iglesia, entonces se convierte en un apóstata. Martín Lutero dijo: los que se privan y se alejan por tanto tiempo del sacramento no deben ser tenidos por cristianos. ¿Escuchó eso? Los que se alejan por mucho tiempo y hacen una constante de eso no merecen ser cristianos. Es cierto, hermanos, que muchas veces en nosotros hay debilidades, pero no es que nosotros rechacemos la Santa Cena del Señor, a veces, hermanos, por nuestras debilidades. Pero si la rechazamos porque no creemos en ella, hermano, porque no estamos de acuerdo con ella, entonces nos convertiremos en un apóstata. Que Dios les bendiga. Eso es la cena del Señor, hermanos, que antiguamente era lo que a la iglesia la santificaba más. Entre más cena se hacía, más santos eran los hermanos. No le damos lugar a que se mezclen con el mundo. En la iglesia que yo me crié cuando niño, se pasaba una vez al año. Parecíamos al pueblo de Israel. Como había sacrificio, entonces una vez al año, entonces el resto del año hacíamos lo que queríamos. Esto debiera ser frecuente. No, la Biblia no dice cuántas veces tenemos que hacerlo, solamente habla de frecuencia. Que Dios les bendiga mucho. Pónganse en pie. Señor, te damos gracias, Padre eterno, por toda tu bondad y tu amor para con nosotros. Gracias porque registraste, Señor, esto en tu palabra, Señor. Nada fue oculto para nosotros, Señor Jesucristo, sino que lo manifestaste y lo revelaste a tus santos apóstoles.
Gracias porque recibimos de ellos esta enseñanza para con nosotros. Y ayúdanos, Señor, a examinarnos, Padre eterno, para hacer esto con conciencia, Señor, sabiendo que usted nos conoce, Padre. Pedimos tu bendición para tu pueblo en el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén.